Ah, Dios te bendiga. Esta mañana estamos en este lugar para compartirte un consejo de la palabra de Dios. Y vamos a ir a una reflexión que quiero contarte, pero también quiero y pido a Dios bendición para todos ustedes, para cada uno de los comerciantes, personas que vienen a comprar aquí a La Ceiba. Y pues Dios los bendiga mucho y Dios bendiga a las autoridades aquí de La Ceiba que facilitan el que estemos aquí compartiendo un consejo que creemos que es bastante bueno, no es ninguna intención con maldad, pero creemos que Dios está con todos nosotros. Y qué bueno que vienes a comprar aquí, a La Ceiba, y de esa manera eres parte de la reactividad de la economía. Así que esperamos mucho bien para nuestro pueblo y para toda la región y para todo nuestro país. Que Dios bendiga a México, que Dios bendiga a Puebla y que Dios bendiga a La Ceiba y que Dios bendiga tu vida y donde trabajas. Yo también trabajamos en el comercio y a veces hay buenas ventas, a veces no hay buenas ventas. Y a veces, ¿verdad?, cuando la venta es pequeña y vemos que se acerca el del que cobra la plaza, y pues uno pensaba ahí, ¿verdad?, bueno, pues hay que sacar para pagar al que cobra la plaza. Y a veces la venta es bien bajita. Pero el comerciante así es, el comerciante tiene que luchar para buscar esa ganancia honestamente. Yo creo que es el propósito de todos, buscar la ganancia para el pan de cada día. Y por eso que Dios te bendiga mucho en tu trabajo, en lo que inviertes, que rinda mucho, que tengas una buena venta el día de hoy. A todos los comerciantes y clientes, que Dios los bendiga mucho y que la presencia de Dios les acompañe en su estancia aquí en La Ceiba y cuando vayan de retorno a su casita con su familia, ahí vaya el Señor para depositar más de todo, más de lo que Él tiene. Quiero compartirte algo que pasó hace algunos meses ahí en Quintana Roo. Había un albañil de esos que se entregan al trabajo. Cuando tú amas tu trabajo, tú te entregas, te apasionas por tu trabajo. Cuando te gusta lo que haces, lo disfrutas. Y a lo mejor hay gente que te critica, ¿verdad? ¿Por qué te matas tanto? ¿Por qué te esfuerzas tanto en esa actividad? Pero es que a ti te apasiona. Si eres un pintor, si eres un plomero, un electricista, si eres un albañil, haces lo mejor que puedes. ¿Por qué? Porque eso te ayuda, eso te recomienda y te genera una ganancia. Así este albañil, ahí bajo el calorón, ahí haciendo revoltura, haciendo mezcla, pegando bloc, haciendo colando castillos, zapatas. Así estaba este muchacho, toda su juventud dedicada a ese trabajo. Albañilería es un trabajo pesado, pero este muchacho le gustaba mucho y ahí estaba laborando. Llegó una tarde, ¿verdad?, cuando ya el sol había menguado y él se iba para su casa. Tenía un amigo con el cual él convivía y compartía una coca, ¿verdad?, una Pepsi, un jarrito, algunos tacos, a lo mejor como los que venden aquí. Compartía algo de su tiempo con su amigo. Era algo que lo hacía a menudo, pero llegó una tarde, después del trabajo, cuando él se iba con su amigo a ir a tomar un café, iba para su casa
Y ahí en la banqueta, aquel muchachito, aquel varón que había dado todo ese día esfuerzo al trabajo, de repente le dice a su amigo, ¿sabes qué? Ayúdame. Siento un escalofrío en mis piernas, siento debilidad en mis piernas. Cuando su compañero lo ve y de repente el muchacho le pide ayuda, él para entonces ya se está desvaneciendo porque la debilidad es mucha en sus piernas, no puede sostenerse, y aquel compañero de trabajo lo abraza, lo recuesta ahí recargado en la pared en la banqueta, llama a la ambulancia para que venga a ayudarlo, pero cuando llega la ambulancia es demasiado tarde. La muerte lo sorprendió a ese albañil que ya iba de regreso para estar con su familia, pero ya no tuvo tiempo. ¿Por qué? Porque un infarto fulminante lo detuvo ahí y aquel varón moría de esa manera. Es algo tremendo cuando en estos tiempos tú te das cuenta que la mayoría de muertes, una causa de ellas es el problema cardíaco, cuando los infartos están sorprendiendo a la gente, y todo eso es alarmante, que nos debe llevar a pensar, no en manipulación, no en aprovecharse, sino en estar consciente, porque nuestra vida parece que somos bastante fuertes, pero no es así. Eso nos describe la situación de nosotros, que somos tan débiles. Yo veo a un hombre grandote de ahí de Estados Unidos que se para a reclamar con un varón de baja estatura, y aquel hombrezote, ¿verdad?, encara al chaparrito y lo está insultando tal vez, y de repente aquel hombre pequeño no se aguanta y solamente le tira un golpe que le pega en la mandíbula a aquel grandote, y al pegarle el golpe en ese momento aquel grandote es derribado, desmayado en el piso queda. Ese es nuestro cuerpo aparentemente representa mucha fortaleza, representa mucha energía, representa mucha seguridad, pero la verdad es otra, la realidad es otra, de que a veces algo tan sencillo termina con esa carrera de ese personaje, de que la realidad ahí se ve, no era la fortaleza que uno pensaba, todo cambió en un momento, y yo creo que todo esto nos debe llevar a pensar en concientizar acerca de nosotros los seres humanos, todos los que estamos aquí. No hay nadie de los que está aquí, no hay nadie de los que me está siguiendo ahí en la página de las redes sociales. Todos estamos expuestos a la tentación. Todos somos tentados de una manera o de otra. Yo recuerdo cuando yo era un niño, fíjese la naturaleza que tenemos nosotros. Y yo se lo digo ahorita, pues ya estoy grande, ya han pasado muchos años. En aquellos tiempos yo asistía a la religión popular y yo veía, ¿verdad?, que la gente, pues, de una manera participaba, ¿verdad?, en su forma de pensar, en su forma de proceder al depositar sus generosidades. Y yo era pequeño y me veía yo tentado, ¿verdad?, a sustraer, a agarrar todo lo que las personas iban a depositar ahí en esa cajita. ¿Cómo era posible que yo hacía eso? Nadie me estaba hablando para que lo hiciera, pero había algo que me atraía, algo que la adrenalina de ir y tomar algo que no era mío, de proceder a tomar, agarrar algo que no me correspondía. Y yo creo que desde que somos pequeños estamos tentados a actuar de una manera increíble, de una manera que no es correcta, porque fíjese lo que dice el diccionario. El diccionario dice de esta manera acerca de la palabra
tentación, dice el diccionario de esta manera: tentación es un estímulo que induce a obrar mal. La tentación es un estímulo que nos lleva a hacer algo erróneo, algo equivocado, algo que está mal. Yo venía, a veces me iba yo a caminar allá a la Tierra Colorada, y cuando veía yo un hombre ahí robándose los elotes. Y imagínense ustedes decirle a una persona: oye, no te robe los elotes, el que sembró este maíz lo sembró con sacrificio, con esfuerzo, invirtió dinero, y de repente una persona adulta le está robando ya los elotes para venderlos para alguna cuestión. No es correcto, pero nos damos cuenta que desde que somos pequeños hasta que somos adultos, somos tentados, somos motivados a tomar algo que no nos corresponde, ¿verdad? Y la tentación la vemos de diferente manera. Entonces, cuando tú y yo estamos conscientes de ese procedimiento malo, nos recatamos, porque cuando vamos a hacer algo, de repente una buena persona nos dice: no lo hagas, es un error, es un delito, si te ve la autoridad te va a detener, te van a meter a la cárcel, vas a pasar un momento de vergüenza y vas a pagar una multa, no lo hagas. Entonces, como que la ley y mucha gente nos dice: ¿sabes qué? No robes, no le pegues a la gente, respeta a su esposo, respeta a su esposa, no te metas ahí porque es propiedad privada, ¿verdad? Entonces, de diferente manera, nosotros tenemos la oportunidad de hacer algo malo, pero bueno es detenerse, aguantarse. Yo creo que la mayoría de nosotros que hemos sido tentados, más de alguna ocasión nos hemos detenido a hacer algo indebido, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros tenemos la ansiedad de que hay una persona, por ejemplo, que está hablando mal de ti, que ya te tiene harto, ¿verdad? Que ya no sabes cómo manejar la situación, que estás ya casi para explotar, y en tu mente viene esa idea: no, pues me la va a pagar, voy a golpearlo o voy a proceder legalmente, ¿verdad? Y te sientes atraído para hacerle daño a esa persona que de alguna manera pues ha sido usado para que tú seas tentado, seas provocado, pero algo te detiene. ¿Cuántas veces tú has tenido ganas de pegarle a alguien de alguna manera, de alguna forma, con algún arma, pero tú te has recatado? ¿Por qué? Porque tú dices: yo tengo mucho que perder, y no quiero perderlo. Vea, yo me voy a mantener firme y no voy a caer en la provocación de nadie. Eso es bonito, porque eso te enseña que tú estás madurando, que tú estás aprendiendo, que no es lo correcto caer en la provocación de nadie. A lo mejor sí amerita, ¿verdad?, el enfrascamiento, pero es de sabios poder abstenerse y poder alejarse cuando tú dices: mejor voy a cambiar de dirección, voy a cambiar de domicilio, porque aquí como que ya no encajo, como que aquí ya no les caigo bien, como que aquí son problemas y problemas. Qué bueno cuando nosotros buscamos las mejores soluciones. Yo creo que Dios es el momento que está dirigiendo nuestra vida, nuestra manera de ser, y eso es bueno. Yo le digo lo que el diccionario dice de esta manera, ¿verdad? Es algo que nos da sabiduría, que es algo que no es correcto lo que nos está diciendo. ¿Sabes qué? No lo hagas, eres incitado a proceder. Dice Santiago, capítulo 1, verso 12. Santiago fue uno de los líderes de la iglesia primitiva. Él era prácticamente el jefe de los apóstoles, el apóstol Santiago.
y muy acertadamente, por revelación de parte de Dios, soltó una palabra tan poderosa, amigo y hermano, a donde mi papá decía, no hay cajón en quien santo no peque. Era un dicho que mi papá repetía, no hay cajón abierto en el cual un santo no peque. Fíjese, yo recuerdo que allá en México había alguien que barría el parque. Fíjese bien cómo actuó esta persona. Él barría el parque y en una ocasión donde estaba una banquita de fierro, como ahí donde está Yanco, estaba una banquita de fierro y de repente aquel que barría el parque se topa con sus ojos con un montón de dinero que estaba a un lado de la banca. En ese momento aquel varón se sorprende de ver tantas pacas de billete que lo que hace él es agarrar unas hojas secas que estaban por ahí y lo cubre esa cantidad de dinero que él ve delante de él y lo cubre y se empieza a apartar. De repente se espantó el ver tanto dinero ahí acumulado y dijo este varón, el dueño va a venir por este dinero porque es mucho y a mí me toca barrer todo el día en el parque, dijo él, voy a irme y en la tarde cuando yo regrese a este lugar, si el dinero está ahí, me lo voy a quedar, pero si el dueño viene, se va a agarrar su dinero y se va a ir. Entonces, aquel varón estuvo tentado a agarrar todo ese montón de dinero inmediatamente y llevárselo, pero no fue así. Fíjese usted, si usted ve uno de a 500 ahí tirado, por lógica usted lo va a agarrar, ¿verdad? Porque hay mucha necesidad y usted es mío, esto me sirve para comprar 1 kilo de carne. Pero aquel hermano no juntó, no era 500 pesos, eran miles y miles de pesos ahí. Entonces lo que él hizo fue taparlo con hoja seca, se fue a barrer por allá y mientras estaba barriendo por ahí pasaban las horas y las horas. Ya cuando era muy tarde, él regresó a donde estaba esa banca, ve el dinero, agarra un costal y empieza a echar el costal con la basura y con todos esos fajos de billetes. De tal manera que él se lo lleva a su casa. Y él, como era su zona de trabajo, él dijo, voy a tener este dinero 1 mes allá en la casa. Si yo veo que por aquí anda alguna persona ahí rechecando, entonces yo vendré y le hablaré con él y le entregaré su dinero. Dijo aquel varón, dice, qué tremendo es poder tener la fuerza, tener la voluntad, ¿verdad? De respetar algo, Y amigo y hermano, pasó 1 mes y nadie reclamó ese dinero. Nadie se vio por ahí buscando ese dinero. Así que aquel varón ahora dispuso de esa cantidad que por alguna razón la había encontrado ahí. Fue una tentación, fue sometido a prueba, y yo creo que cada uno de nosotros, de alguna manera, llega un momento que tenemos algo enfrente, ¿verdad? Y es importante analizarlo. A veces alguien está probando. Yo recuerdo a mi hermana cuando está en Estados Unidos, y usted sabe, un mexicano va y de preferencia ahí busca trabajo en las casas para limpiar las casas, para lavar los trastes, para podar el césped, cuidarlo. Son trabajos que los mexicanos van a hacer a los Estados Unidos, y mi hermana se fue a Estados Unidos y ahí estaba aseando la casa, pero había un montón de cámaras adentro de la casa. ¿Por qué? Porque el dueño de esa casa era un empresario. Entonces a veces le decían a mi hermana, le toca limpiar la oficina. Y cuando ella limpiaba el escritorio y abría los cajones de la oficina, eran pacas de dólares, hermano. Eran pacas de dólares a donde ella veía tanto dinero que nunca había visto. Pero las cámaras estaban enfrente, las cámaras estaban checando los movimientos de ella. Ella limpiaba y cerraba ahí los cajones
y adentro el montón de dinero. Qué tremendo, ¿verdad? Que con nosotros, ¿verdad? A veces somos probados en la casa y dejamos el billete y alguien lo agarró y se arma un pleito. ¿Quién lo agarró? Y por algo que no es de mucho valor, cuando la gente es tentada, procede a agarrar ese dinero. Yo creo que, fíjese lo que dice la palabra de Dios, es algo tan poderoso que también es alentador. Santiago capítulo 1 verso 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, dice la palabra. Imagínese usted nuestro país, México. Había una partida secreta que el gobierno federal tenía a un lado, hermano. La partida secreta eran millones de pesos que el gobierno federal podía disponer de esa caja sin dar cuenta a nadie. No tenía que reportar con nadie. Le llamaban la partida secreta. Era algo que estaba a disposición del gobierno federal y él podía disponer en lo que quisiera. Comprarse un yate, comprarse carros, ir a los restaurantes carísimos pero llega el presidente López Obrador y esa caja la quita, porque sabe que es una tentación fuerte, y lo que hace este varón es eliminar esa partida secreta y darle cauce a ese dinero como debe de ser, según él, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Cuando la gente dice, yo quiero ser autoridad, pero llevan en su mente la avaricia, llevan en su mente el robar al pueblo, llevan en su mente, ¿por qué? Porque la avaricia es fuerte, hermano, es una tentación descomunal a donde la gente que a veces se sienta en lugares públicos se roba grande cantidad de dinero y, como decía un diputado, a veces ya no hay llenadera para esa gente porque está robando y quiere más. Por eso le decía, bienaventurado el varón que soporta la tentación, que soporta el poder aguantarse de no tomar lo que no debe. Qué importante cuando nosotros podemos actuar de esa manera, y eso habla bien de ti. Eso habla bien cuando dice, no, aquel le pusieron todo delante y no agarró nada. Aquel tuvo la oportunidad de matar a esa persona y no la mató, se aguantó, soportó esa tentación. Aquel tuvo toda la oportunidad de despojar a esa persona de su casa y no lo hizo. ¿Por qué? Porque se aguantó, no cayó en la trampa, y eso es algo que habla bien de una persona. Fíjese cómo continúa diciendo aquí: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Cuando Dios ve que tú superas, que tú no caes en la tentación, Dios te bendice. Todos nosotros que somos comerciantes, somos tentados a mentir, decir, lléveselo, está bueno, y es algo que no tiene buena calidad, es algo que pronto se va a deteriorar, pero mucho comerciante, con tal de vender, habla maravillas del producto, habla maravillas de la mercancía, y está cayendo en una tentación. Qué bueno es ser honesto, qué bueno es ser íntegro, qué bueno es ser cabal, qué bueno es no ser mentiroso, qué bueno es hacer bien las cosas. Todos somos tentados, dice la palabra de Dios, es mejor lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores. ¿De qué sirve engañar a la gente? ¿De qué sirve estafar a la gente? Decía mi mamá, lo del agua al agua, pero muchos no nos hemos dado cuenta que es una prueba, como dice este versículo,
que le estoy leyendo. Dice la palabra de Dios, gloria al Señor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, dice, la prueba. Es importante contenerse para no caer en la prueba. Yo estaba viendo al presidente José Mujica, que considerado el presidente más pobre del mundo, porque ese hombre se aguantó, tuvo la plata, tuvo el oro delante de él y no se corrompió, no fue una autoridad corrupta, él se mantuvo firme y cuando él terminó su periodo siempre tenía una buena palabra para compartir, un buen consejo para compartir, empezando con el adolescente, el joven. ¿Por qué? Porque él lo que hablaba lo hacía. Es algo bonito. Él lo que hablaba lo hacía. Y usted puede buscar a José Mujica en la información y va a encontrar a un hombre incorruptible. A lo mejor tuvo algún error, algunos errores, pero la mayor parte de su vida habla bien de este varón. Que un día se hable bien de nosotros, amigo y hermano. Estamos rodeados de tentación. Yo te voy a hablar nada más de 2 ejemplos y con esto voy a terminar. Dice la palabra de Dios en una parte aquí en 2 de Samuel capítulo 11 verso 2 y 3. 2 de Samuel capítulo 11, 2 y 3 dice: y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella mujer es Betsabé, hija de Elam, mujer de Urías Geteo. Ese día David estaba ahí sin trabajar, ahí en el terrado, y de repente usted sabe que hay hogares muy pobres, hogares a donde no se puede tener un bañito, ¿verdad?, cerradito, un bañito con buen techo. A veces hemos ido a predicar a la sierra y ahí donde se baña la gente es de nailitos, a donde va la gente al baño es de nailitos, palitos y nailitos, no hay ninguna protección. Prácticamente se hace un viento como el que tenemos ahorita, pues los vientos vuelan y el que está bañándose o el que está haciendo el baño, pues ahí se puede ver claramente. Seguramente la casa donde vivía Betsabé era un baño desprotegido, era un baño a lo mejor de algunas colchas, ¿verdad?, que rodeaban el baño y por lógica, cuando David está arriba del terrado, él alcanza a ver a una mujer desnuda, a una mujer muy guapa, una mujer que tiene un cuerpo que lo conserva y lo conserva bien. Y cuando David ve a esa mujer, le llama la atención, viene la tentación inmediatamente. Pero él cuando manda a preguntar, dice: ¿quién es esa mujer? ¿Quién es mi vecina? Y alguien le dijo: se llama Betsabé, pero tiene marido. Pero tiene marido. Como que lo frenaron, como que de momento, ¿sabes qué? Ahí no te metas porque esa mujer tiene dueño. Pero David era el rey, David tenía la fuerza, David tenía el poder, David tenía las armas, David tenía todo. Y lo que le faltó, no poder superar esa prueba, no poder aguantarse a esa tentación terrible. Por eso, cuando tú eres tentado, vas a ser tentado con algo fuerte para ser probado. Vas a ser tentado. Por eso, tú vienes aquí, oyes la palabra de Dios, el enemigo te dice: vete, no te conviene, eso no es para ti, tú ya tienes tu creencia, y el enemigo empieza a proponerte que te retires. Pero ahora queda en nosotros el obedecer esa voz negativa, esa voz que siempre nos induce a hacer lo malo. Pero hay otra voz que te dice: quédate, hay una palabra para ti, quédate, porque Dios te va a hablar, quédate, mantente en tu lugar. Y yo veo que hay gente que cuando uno empieza a hablar la palabra de Dios,
inmediatamente se van. Pero también veo que hay gente que se acomoda y que dice, quiero oír esa información porque me interesa, me conviene, algo bueno voy a escuchar. Y yo creo que es ahí donde tú dominas la tentación de irte, ¿verdad? Todos somos tentados a irnos, a decir, pues yo tengo que comprar todavía algo y tengo el tiempo muy reducido. Y David, amigo y hermano, aunque era un hombre que conocía la palabra de Dios, aunque era un hombre que tenía cierto dominio propio, ahí no pudo contenerse. La tentación era muy fuerte. Es como cuando tú dices, ya no voy a tomar de este refresco, porque dice el médico que si yo tomo de este refresco, se me va a alborotar la diabetes, y se me va a alborotar la presión cardíaca, y de repente todo el día, uno te invitó del refresco prohibido, otro te invitó del refresco prohibido, y tanta tentación, al último llega tu hija, mamá, te compré del refresco que tanto tomabas, y en ese momento caes en la tentación. Bueno, pues ya sírveme un vaso, ¿verdad? Y ya te echas un vaso. Todo el día evadiste esa tentación y al final caíste en esa trampita, ¿verdad? Que el enemigo puso ahí. Ya luego te empiezas a sentir mareado, ¿verdad? Como que ves borroso y dices, ¿qué pasó? Pues nomás te dijo el médico que no tomaras de ese refresco y tú te tomaste un vaso y ahora ahí está el resultado, ¿verdad? Somos tentados de alguna manera o de otra. Imagínense usted, el rey David era mujeriego. El rey David tenía sus mujeres, pero él también no se saciaba. Así que cuando ve a Betsabé, y inmediatamente él la manda a llamar y la hace suya, la hace su mujer, y no le importó que tenía marido, y además de eso mandó matar al marido para no tener problemas. Pero a Dios no se le escapa nada. El hombre cometió dos errores. Una, cayó en la tentación y cometió adulterio. Otra, cayó en la tentación y cometió asesinato. ¡Qué tremendo! Parece que Dios no nos ve, pero todas nuestras acciones están observadas por Dios. Alguien dice, a Dios no le importa, no creo que Dios me esté mirando a mí. ¿Cómo de que no? Dice la palabra de Dios, ¿quién es el hombre para que tú lo visites? ¿Y quién es el hijo del hombre para que te acuerdes de él? Todos nuestros movimientos están perseguidos por el Señor Jesucristo. Yo veo ahí en México con las cámaras C4. En las cámaras C4, si hay un robo de un automóvil, una motocicleta o un asesinato, las cámaras C4 siguen todos los movimientos del delincuente, todos los movimientos, monitorean inmediatamente, vienen las patrullas, siguen al delincuente, lo atrapan. ¿Cómo lo atrapan? Porque las C4 lo siguieron hasta alcanzarlo, vieron a qué casa se metió, de qué ropa iba vestido, todos los datos. Imagínese usted, si las cámaras C4 de México, del DF, están al tanto con los movimientos del ciudadano, imagínese, Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe, aún lo que tú estás pensando en este momento no es oculto a los ojos de Dios. Entonces, regresamos al caso de David. David cayó redondito, no pasó la prueba, vino la consecuencia. Ese fue el caso de una mujer. Vea otro caso que presenta la palabra de Dios. Libro de Jueces, capítulo 7, verso 21 dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié, y tomé aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo
de ello. Dijo un hombre llamado Acán. Acán, amigo y hermano, yo entiendo que Acán había sido un hombre muy pobre. Era un hombre muy pobre, así como muchos de nosotros que empezamos desde abajo, en una pobreza extrema. Por eso México ha sido catalogado uno de los países con pobreza extrema. Nosotros veníamos de ese lugar. Yo creo que Acán venía de ahí, y toda persona que es pobre va a ser tentada por medio del dinero, por medio de la lujuria. Cuando Acán recibe una orden, no nada más él, todo el pueblo, y Dios le dice: ustedes van a entrar y van a invadir y van a tomar Jericó. Es una orden de parte de Dios. Todo Jericó yo se los entrego, yo se los voy a dar. Pero les puso una condición Dios. Dios le dijo: todo el oro y toda la plata que hay en Jericó, todo el dinero, todo lo de valor, no lo toquen, me pertenece a mí, dijo Dios. Estrictamente era una ley divina de parte de Dios. La gente no tenía que tocar nada de dinero, todo tenía que ser dedicado para Dios. Pero yo le digo, ahí estaba Acán. Acán, por eso hay mucha gente. Yo te voy a invitar, no andes detrás del dinero, que el dinero no te corrompa. Hay mucha gente, ¿verdad?, que hace espectáculos, hace cosas, hace barbaridad con tal de obtener dinero. Es algo tremendo. Que el dinero, tú no sigas el dinero. La bendición de Dios te tiene que seguir a ti. Es cuando la gente va a decir: ¿cómo le hizo? Lo que tú tienes es por milagro de Dios. Tú no sigas el dinero. El dinero corrompe, el dinero destruye, el dinero causa daño. El dinero sirve para todo, pero también si es mal usado, eso habla mal de la persona. Y yo le digo, Acán era muy pobre, y cuando él recibió la orden: no lo toques, no lo agarres, no lo hagas tuyo, no te lo robes. Acán en ese momento vivió una tentación tan fuerte. Yo creo que cuando él vio todo el oro, toda la plata, todas las telas carísimas, todo el dinero, empezó a sudar, empezó a preguntarse: ¿lo agarro o no lo agarro? ¿Lo tomo o no lo tomo? ¿Me lo llevo o lo dejo? Empezó a trabajar su cabecita, empezó esa prueba tremenda para Acán, y Acán estaba desesperado porque venía una voz que le decía: agárralo, siempre ha sido pobre, llegó el momento de que seas rico, llegó el momento de salir adelante, ese dinero te va a servir para el negocio que quieres poner, ese dinero va a servir para que te compres lo que tanto has querido. Venía esa mente, esa mentalidad para decir: agárralo, agárralo. Y de repente Acán se dejó llevar. Acán se dejó llevar por la tentación, agarró los lingotes de oro, agarró el dinero, agarró la plata, agarró las mejores telas, porque todo se le puso enfrente, y lo agarró y se le llevó a su casa. Y como él sabía que estaba cometiendo un error, llegó a su casa, hizo un hueco y lo enterró. Mucha gente así es. Se roba una bicicleta, se roba una moto, un carro, va y lo guarda. Y allá guardado, deja que pasen los días para disponer de él. Esas tentaciones fluyen en todos nosotros. Hace tiempo yo andaba en el parque en la ciudad de Puebla y se me acercó un muchacho y yo no tenía dinero, yo andaba buscando trabajo y me dice ese muchachito: te propongo una cosa. Y yo le dije: pues a ver, ¿qué cosa? Mira, tú y yo vamos a robar carros. Yo los arranco porque yo puedo arrancarlos, sea cualquier carro. Tú dime cuál vamos a escoger de todos los que están estacionados aquí. Vamos a escoger y el mejor de los carros yo lo arranco y tú lo manejas. Lo sacamos de aquí, de la ciudad.
y ahí vamos a ver qué hacemos con él. Fíjese, cuando no tienes dinero, cuando te está yendo mal, no falta un consejero de esta manera. Es un trabajo que hace la gente, es ilícito, pero no deja de ser una tentación. Lo que yo le dije, ¿sabes qué? Déjame pensarlo. De momento, pues no estoy en armonía con tu propuesta, ¿verdad? Déjame pensarlo. Alguien puede pensar, no, a lo mejor se dedicó a robar carros. No, ni maté gente, ni robé carros. A lo mejor empezaba yo en el principio del robo. Gracias a Dios, Dios me salvó. Dios me salvó. Ganas de matar a lo mejor más de alguna ocasión, pero Dios no lo permitió que mis manos se mancharan de sangre. A lo mejor alguien, ¿verdad?, que a veces nos escucha, ha tenido ese problema y tuvo que recurrir a eso. No es correcto. Es algo que no debemos hacer. Nunca quitarle la vida a nuestro prójimo, nunca torturarlo, nunca defraudarlo, nunca cometerle un agravío. Nosotros los que oímos esta palabra debemos respetarnos, respetar a todo nuestro prójimo, sea quien sea rico o sea pobre, sea estudioso, sea estudiado o sea analfabeta. Nuestro respeto es para toda la gente de cualquier religión que profese. Debe haber un respeto de nosotros hacia los demás. Eso es algo que tiene ética y que habla bien de nosotros. Así que cuando la gente venga a visitar a La Ceiba, seamos respetuosos con los visitantes, ¿verdad? Seamos personas amables con las personas que vienen, ¿verdad? El no faltarle a respeto, el dirigirnos a ellos de la mejor manera como conocedores de Dios. Así que Acán, fíjese, agarró el dinero, lo enterró en su casa. Y bueno, pues Dios, que no se queda callado, pronto levantó un juicio en contra de la gente. Por ello digo, esa gente que ha robado millones, ¿verdad?, que hace un piso que cuesta 100,000 pesos, dice que costó 5 millones, qué tremendo, qué tremendo. Que hace una banquetita que cuesta 5,000 pesos, dice que vale 50,000. Qué tremendo. Dios no se le escapa ninguna injusticia, ningún acto de avaricia, todo lo trae a juicio. Así que Acán pasó por la báscula, lo pasó por la báscula Dios, y Dios le dijo al líder que estaba ahí, ¿sabes qué? Hay un hombre ladrón aquí en la comunidad, hay un hombre ladrón aquí en una de las colonias. Y Josué dijo, ¿pero quién? Todos somos honestos. No, hay uno. Así que pasa las colonias delante de ti y habrá uno que no va a responder a lo que tú le digas. Ese es el que ha tomado el anatema, el que ha tomado algo que no le correspondía. Y efectivamente, colonia por colonia o tribu por tribu empezó a pasar, y ya pasó una a donde había un hombre que no pudo responder. Cuando nosotros hemos cometido un error, nos cuesta reconocerlo. Cuando hemos cometido una falta, nos cuesta reconocerlo. Yo recuerdo a un amigo que vi aquí arriba, ahí por está la farmacia de Similares, y yo siempre hablaba con él bien, contento, y le digo, ¿qué pasó? Te noto triste, ¿qué tienes? Y él no me quería decir, y se aguantaba, porque cuando fallamos da vergüenza, cuando agarramos lo indebido da vergüenza. Y aquel varón no quería, y empezó a llorar. Le digo, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿O qué te hicieron? Y él me dijo, ¿sabes qué? Yo nunca le había faltado el respeto a mi mujer, pero anoche, dice, cuando yo me quedé aquí en La Ceiba, yo me fui a ese hotel y por primera vez en mi vida engañé a mi mujer, cometí un acto que no debía haber cometido y me siento mal, decía el varón. No quiero llegar a mi casa. ¿Con qué cara voy a llegar si lo que hice me está reclamando que no estuvo bien? Me siento mal, decía este varón.
Jamás en toda mi vida le había fallado a mi mujer, siempre apoyándola, siempre diciendo que la amo, que la quiero, que es lo mejor, y a lo mejor como muchos hombres dicen, y si volvieras a nacer, volverías a ser mi mujer. Seguramente más de alguna ocasión él lo hizo, pero ese día estaba quebrado. Y yo le dije, qué tremendo lo que has hecho. Pero sabes una cosa, le dije, tienes que enfrentar lo que hiciste. Tienes que confesarle que le fallaste. Y de esa manera vas a descargar tu dolor, tu culpabilidad, porque le fallaste a tu esposa. Y le estoy hablando ahí, porque qué tremendo es cuando viene la prueba y no la pasamos. Qué tremendo es cuando se nos pone la tentación enfrente y no podemos superarla. Yo recuerdo cuando iba a un templo y había una muchacha que me pretendía. Casi por lo regular nosotros como hombres debemos proponerle a una mujer, pero esta mujer se pretendía hacia mí y yo me di cuenta de algo, que esa mujer tenía novio y su novio era mi amigo, su novio era mi hermano, y yo pensé, ¿cómo es posible que yo le quite la novia a mi amigo, que yo le quite la novia a mi hermano? Y cuando yo descubro que mi amigo, aparte de esa muchacha, tenía otra novia, y yo dije, con razón te pasa esto. Pero este mundo en el que vivimos, así es, hermano, amigo que estás aquí, todos los que estamos aquí, de alguna manera o de otra, somos persuadidos a cometer un agravio hacia alguien que va a repercutir en nosotros mismos. Toda nuestra República Mexicana, de norte a sur, de este a oeste, y no nada más México, todo el mundo está bajo esta atmósfera tentadora, a donde los que salgan triunfantes, los que salgan librados de eso, que dicen, ya no me voy a drogar más, ya no voy a tomar más, ya no me va a dominar ese vicio, ya no me va a dominar esa prostitución, ya no me va a dominar ese robo, seré una mejor persona. ¿Sabes cómo lograrlo? Con la ayuda bendita de Dios. No hay fuerza más poderosa que nos ayude a vencer una tentación que la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Él es poderoso y Él te puede ayudar a ti. No importa quién seas, Jesucristo de Nazaret te ama. A lo mejor tú que viniste hoy, te están invitando a hacer algo malo. Pero yo te digo en el nombre de Jesucristo, no lo hagas. No lo hagas. Estás siendo incitado a ir a cometer algo que no es correcto. No lo hagas. Tú vales mucho. Tú vales bastante como para desprestigiarte por algo que realmente no vale la pena. Tú tienes una dignidad y esa dignidad no tiene que ser pisoteada por nada. A veces, ¿sabes qué es lo más cruel? Cuando la gente cae en una tentación que los demás dicen, ¿en esto caíste? ¿Tan bajo caíste? ¿Cómo es posible si tú eras una persona tan trabajadora, tan excelente? ¿Cómo es que te dejaste llevar por algo que realmente pues no era correcto? Pero sabe una cosa, amigo y hermano, el ser humano así es. Solamente la presencia de Dios puede ayudarnos. Solamente
la presencia de Dios es el único recurso que nosotros tenemos para vencer cualquier tipo de tentación. Fíjate, yo ya llevo más de 20 años en el pastorado. Hace muchos años llegué a una iglesia cristiana. Pues yo no era cristiano, yo era un hijo del diablo, yo era un hijo de Satanás. Yo era un perverso, yo hacía lo malo, lo terrible. Pero un día Dios puso un freno a mi vida. Dios puso un alto a mi vida. Y cuando Dios pone un alto a tu vida, ahora sí hay que aguantarse. Por eso dice la palabra de Dios, es mejor entrar al cielo manco, tuerto, sin manos, que irse entero al infierno. Aquí no importa cómo llegues, lo importante es llegar al altar de Cristo. Eso es lo más poderoso. Pero algo importante es llegar completo. Yo llegué completo, pero llegué enfermo. Llegué completo, pero llegué mal. Llegué completo, pero llegué con ganas de matarme, de quitarme la vida. Y cuando ya vi a Dios como último recurso, fui a Él y Él me ayudó. Él me sacó adelante, pero yo estaba perdido. Yo era un hijo de las tinieblas. Yo estaba mal. Ahora anuncio que en Jesucristo hay vida, que en Jesucristo sí se puede, que en Jesucristo cualquier tentación podemos vencerla, que en Cristo podemos salir adelante y no necesitamos ser personas corruptas para tener la bendición de Dios. La bendición de Dios se mide en lo sano y Dios te lo quiere dar, amigo y hermano. Eso es bien bonito porque sin hacerle daño a nadie, Dios te levanta. Él dice en su palabra, yo levanto al pobre del polvo y lo hago sentar con los príncipes de mi pueblo. Así dice la poderosa palabra de Dios. Yo levanto del polvo al pobre y lo hago sentar al lado de los príncipes de mi pueblo. Por eso, sin necesidad de hacer algo malo, hacerle daño a la gente, Dios nos prospera con su bendición. Así que esta mañana yo quiero orar por ti. A lo mejor tú estás pasando por alguna situación a donde no le encuentras explicación, pero Dios está aquí. Dios te va a iluminar la mente. Dios te va a ayudar para vencer, para superar cualquier trauma que estés pasando. Dios está aquí. Yo vengo para compartirte esta palabra a donde yo creo que es lo más conveniente que tú recibas. Yo te la recomiendo, palabra de Dios. Allá está Ararat, a un lado del campo de aviación, está Tierra Prometida, a un lado de la Pepsi, está el Verbo de Dios ahí en Corregidora, y nosotros a un lado del Panteón, allá está el templo Palabra de Vida. Estás invitado a buscar a Dios. Juntos podemos vencer toda adversidad. Juntos podemos buscar a Dios. Juntos podemos vencer cualquier tipo de situación, de tentación, de lo que sea. Con la ayuda de Dios podemos vencer. Dios te ama, y yo te empecé diciendo acerca de aquel albañil. Un albañil que se les fallecieron sus piernas y posteriormente el infarto fue fulminante. No digas, yo no necesito de Dios. Dios es lo primero y lo último que tú necesitas. De fuera de Dios no hay absolutamente nada. El dinero no salva. El prestigio no salva. El único que lo hace es Jesucristo de Nazaret. Así que Dios te bendiga. Yo te invito, vente, vamos a orar juntos un momentito y así damos gloria a nuestro Padre Celestial. Cristo te ama. Puedes venir a este lugar. Gloria al Señor. Vamos a hacer la oración por ti. Amén. Ven, Cristo te ama. Ahí donde estás, también pido a Dios que te toque. Pido a Dios que ministre tu vida ahí donde estás. El Espíritu Santo no te suelte. El Espíritu Santo no te deje. El Espíritu Santo te lleve a buscar a Dios allá en tu comunidad, allá en tu rancho, a donde vives. Ahí alguien va a hacer oración. Ahí únete
a la oración de todos aquellos que aman a Dios de verdad, que aman a Dios de corazón. ¿Habrá alguien más? Venga, aquí no le cobramos. Aquí usted puede venir y juntos podemos pedir por México. Juntos podemos pedir por La Ceiba, por tu comunidad. Que Dios bendiga toda nuestra región. Toda nuestra región sea bendecida. Y bueno, te invitamos, vente, vamos a orar. No tengas miedo, no tengas vergüenza. Cristo te ama. Dice la palabra que no es bueno avergonzarse de Dios. Nunca, nunca, porque Dios se avergonzará del que se avergüence de Él en esta tierra. La vergüenza no es buena. Vergüenza es robar y que nos pasen con cohetes lo robado en las calles principales del pueblo. Eso es una vergüenza. Pero venir y decir, Padre, yo te necesito. Yo quiero más de ti. Eso es algo poderoso. Alguien puede venir, pueda venir, véngase, véngase. Cristo le ama, Cristo le ama. Voy a comenzar a orar. Si tú ahí en tu lugar necesitas, yo todavía te digo, ven a este lugar. Gloria al Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Dios nos ayude, porque esto es de hombres, amén. Esto es algo valioso y es para nosotros. Tenemos la oportunidad, vamos a aprovecharla. Vamos a orar al Señor. Padre, en esta tarde, en esta mañana todavía, Señor, estamos aquí en su presencia. Cada uno de los que pasaron, Señor, usted conoce su corazón. Todo ser humano, de alguna manera, experimenta alguna necesidad. Hay cosas que no se pueden evitar en esta vida. Hay cosas que no pueden darse la vuelta en esta vida. Vienen directamente hacia el ser humano. Cuando alguien está destinado para algo, va a venir.